Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Gustavo Ángel y le voy a exponer brevemente sobre los bienes, que son materiales y no materiales, que están protegidos por el derecho. Bueno, empezando por los bienes muebles, en donde el Código Civil, en el artículo 945, nos dice que son bienes muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, por sí mismos o por defectos de una fuerza exterior. También nos dice que son bienes muebles por determinación de la ley. Primero, los derechos que tienen por objeto bienes muebles corpóreos o la entrega de estos o el pago de una cantidad. Y número dos, que son las acciones de los socios o las aportaciones de los asociados, respectivamente, en las sociedades o asociaciones, sean estas o no propietarias de los bienes inmuebles. Bueno, algunos ejemplos podrían ser un coche, o un sofá o una lavadora. Los bienes inmuebles. Un bien inmueble es aquel bien que no se puede transportar de un lugar a otro debido a sus características. Esta sería la definición técnica, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte del terreno. Bueno, por naturaleza el Código Civil nos dice que son los predios, plantas o árboles o frutos pendientes que estuvieran unidos a la tierra. Por ejemplo, plantas que estén dentro de una casa y estén unidos no se los podrían llevar. Las construcciones adheridas al suelo, que podría ser una casa, los que estén unidos a una construcción de manera fija y que no puedan separarse sin deterioro de la misma construcción o del objeto ahí unido. Por ejemplo, podría ser un portón. La sal de las salinas, mientras no sea separada de estas. Las aguas a las que se refiere el artículo 1031, mientras no sean separadas de las fuentes naturales, pozos, estanques, gagüeyes, presas o aljibes, en los que se capten o de las cañerías que conduzcan. Bueno, pasando a los bienes fungibles. En el artículo 981 son fungibles los bienes de la misma especie, calidad, cantidad, que puedan ser reemplazados unos por otros. Algunos ejemplos es el dinero o los alimentos. Los bienes no fungibles. En el artículo 982 nos dice que los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos unos por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Aquí pasando, por ejemplo, por ejemplo en el artículo 967 es el que hallar un bien mueble perdido o abandonado deberá de entregarlo dentro de 3 días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado. En el artículo 968 nos dice que la autoridad dispondrá luego de que el bien hallado se tase por peritos y lo depositar exigiendo forma y circunstancia del recibo. Algunos ejemplos es una casa abandonada que tiene que avisar a las autoridades para que ellas se puedan encargar de esto. Los bienes vacantes. ¿Qué nos dice el artículo 965? Son los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido, y los inmuebles abandonados por quien era su dueño. Acá me confundí, acá era al revés. Bueno, del 965 nos explica los que son abandonados y las personas tienen que avisar a las autoridades para que dispongan de ellas, que era este ejemplo. Y los monstrencos son los bienes que carecen de dueño. Por ejemplo, acá los vacantes
son los que no tienen herencia sin juicio. Ajá. Por ejemplo, una persona que tuvo herencia de algún terreno, pero sus padres no dejaron algún título. Eso se considera un bien vacante. Y sería todo. Gracias.